Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, para conversar sobre los temas noticiosos de actualidad aquí en el país y en el resto del mundo. No cabe dudas, no cabe dudas. Eh, Hemos comenzado el aplanamiento, por así decirlo, lo que se llama la meseta del rebrote del COVID. 2.929, cerca de 3.000 es la media. Ayer, la cantidad de ayer fueron, déjame ver si lo tengo por aquí. Ayer estábamos a 27, ¿verdad? A 27 de enero. Ayer andaba más o menos similar, 2.000 y tantos y 2 fallecidos, y hoy también 2 fallecidos según el último boletín. Y comienza a bajar, en cierto modo, la tasa de positividad diaria. Está en 22.01% y la promedio de las últimas 4 semanas en 28.98%. Ahora, acabamos de pasar el fin de semana largo y hay que ver qué repunte podríamos tener con el fin de semana largo, y ha comenzado la actividad en las escuelas públicas. Vamos a ver si realmente la reapertura de las clases en las escuelas públicas se constituye en el temor que tenían médicos y algunas otras personas sobre un eventual rebrote de esta variante que se llama Omicron. Pero todo esto nos indica, que yo creo que es lo más importante, en que países como República Dominicana y el mundo se ha reflejado el Omicron, seguimos a merced de variables, a merced de contagios, a merced de violación a las normas mínimas que significa la prevención, que significa el alejamiento, la vacunación, entre otras cosas. La vacuna que es un ente importante y es quizás, y sin quizás, el único medio que tenemos para prevenir y contrarrestar el contagio del coronavirus en cualquiera de sus variantes. Si la vacuna que se ha puesto, Sinovac, Pfizer, Moderna, Sputnik, cualquiera que se haya puesto, no tiene la fortaleza frente al Omicron, eso es una cosa quizás del momento. Pero de todas maneras, el que está vacunado y le da el Omicron, sus posibilidades de llegar a un hospital, de tener una situación violenta con el contagio, con el coronavirus, y de llegar a un hospital, y de llegar a una unidad de cuidados intensivos, y de ser intubado, y hasta de llegar a la muerte, son mínimas. Entonces, hay que tener en cuenta que es importante la vacunación sobre todas las cosas. La República Dominicana ha emitido cifras de que el 79% de los dominicanos aún no tienen la vacunación de la tercera dosis. Y la estadística indica que hasta ahora con la primera dosis hay 6.988.100 personas. Con una segunda dosis, 5.774.497 personas. O sea, justamente 1.000.000 menos de personas tienen la segunda dosis sobre lo que tienen la primera. Con la tercera dosis, 1.782.404 personas tienen la tercera dosis. Y ya con la cuarta dosis comienza a entrar dentro de las estadísticas con un total de 24.304 personas que han recibido la cuarta dosis. En total, en República Dominicana, se han aplicado 14.569.305 dosis de vacuna. Oigan bien, activos hay actualmente 17.353 personas y los fallecidos suman 4.000
295 personas, acercándonos a los 4.300. Entonces eso indica que esos picos que tenemos abultan las estadísticas, pero no avanza sustancialmente como debía avanzar la asistencia de la gente a vacunarse. Solamente, señores, 6 millones de personas, 900.000, 7 millones de personas se han puesto la primera dosis de la vacuna de una población en República Dominicana de casi 11 millones de personas, descontémosle niños menores de 5 años, de 12 años, porque de 5 a 11 han comenzado ahora. Descontemos que 2 millones de personas, póngalo en 9, falta mucha gente todavía por vacunar con la primera dosis y con la segunda dosis más. La tercera dosis ya es una campaña que está en proceso, que por cierto, a partir de este lunes próximo, día 31, se va a exigir la tarjeta de la tercera dosis para entrar a una serie de entidades públicas, privadas como bancos, supermercados y en muchísimos sitios. Una práctica y restaurantes, en todos los lugares. Una práctica que desgraciadamente estuvo muy bien en los primeros días y se descontinuó, que ese es uno de los problemas que tenemos en República Dominicana. Comenzamos con las medidas y después las dejamos pasar. En los bancos son más rigurosos y hay que enseñar la tarjeta y en algunos sitios hay que enseñar incluso una documentación para ver que usted y la persona lee lo que dice la tarjeta. Hay otro que usted le enseña la tarjeta y usted pasa, ellos no saben de quién es, ni qué nombre tiene, ni si tiene uno o dos, la enseña y sigue caminando. Ojalá que sean rigurosos con esto a partir del lunes, porque de eso sigue dependiendo, señores, que la gente acuda a vacunarse, porque esto es un disuasivo. Usted no se vacuna, usted puede ser antivacuna, bueno, está bien, esa es su decisión. Pues si usted es antivacuna y decide no vacunarse, entonces usted corre los riesgos que provoca no vacunarse. Tan simple y sencillo como eso. Eso no tiene ningún tipo de discusión. Usted se atiene a las consecuencias. Usted se atiene a las consecuencias. Y se atiene a las consecuencias porque depende de usted. Es un asunto voluntario, no es obligatorio. Si usted quiere suicidarse, si usted quiere exponerse, si usted quiere arriesgarse, si usted quiere jugar a la ruleta rusa de si me da el COVID o no me da el COVID, si me afecta o no me afecta, si me pasa tal o cual cosa o no me pasa tal o cual cosa, esa es su decisión. Pero usted no tiene ningún derecho a ser un portador para contagiar a la gente de su entorno, a la gente de su comunidad, a la gente de sus compañeros de trabajo, sus vecinos, a la sociedad en sentido general. De eso usted no tiene esa potestad de tomar esa decisión. Pero aquí las cosas son como son. Vamos a dejarlo de ese tamaño. Son como son. Pero ahí está planteado el tema del coronavirus, sigue siendo importante y esta es una semana crucial para ver después de este fin de semana largo y la entrada a clase de los niños, ver cuál es el comportamiento. Asimismo, esta semana fue interesante, ha sido interesante. Regresó el presidente fue en el fin de semana pasado, regresó de Fitur y el inicio de semana fue hablando de Fitur, un fin de semana largo, la semana laboral comenzó el martes. O sea, este miércoles se celebró el Día de Duarte, natalicio 209 del patricio Juan Pablo Duarte, con una serie de actos en honor a Duarte y el inicio de lo que se llama el Mes de la Patria, que confluye el natalicio de Duarte, el 26 de enero, el natalicio de Mella, el 25 del mes de febrero, el 27 de febrero, el Día de la Independencia, y ahora se extiende hasta el 9 de marzo, día del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez. Ofrendas florales, un desfile militar, una diversidad de actos en conmemoración de este natalicio del padre de la patria y el mismo día del padre de la patria, en horas de la noche, no fue el día anterior, en horas de la noche, se hizo el anuncio de la exaltación de David Ortiz al Salón de la Fama. Fue un motivo de regocijo
en el país a todos los niveles. El país se sintió alegre, contento, feliz, agradecido de que el nombre de República Dominicana sea puesto por todo lo alto en el béisbol de Grandes Ligas, esta vez por un grande como es David Ortiz. Es el cuarto dominicano en el Salón de la Fama: Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y ahora David Ortiz. Fue recibido por el presidente de la República, Luis Abinader, en el Palacio. Los cronistas hicieron dieron muchas informaciones, semblanzas de su vida, pusieron por todo lo alto lo que es el merecer este galardón que lo inmortaliza en el Salón de la Fama del béisbol mundial. Hay un tema que quiero desarrollar con ustedes y es el tema relativo a lo que está ocurriendo en el entorno político de la República Dominicana. El PLD está en sus afanes de reestructuración, de reorganización, de preparación para participar en las elecciones del 2024, o sea, dentro ya de 2 años prácticamente. Y en ese sentido, precisamente, ya afloran precandidatos. En la búsqueda de la candidatura está Francisco Domínguez Brito de hace tiempo, Abel Martínez, que está muy activo, y esta semana tomó auge la precandidatura de Margarita Cedeño de Fernández. Jaime David Fernández Mirabal, ex vicepresidente, lanzó su apoyo a Margarita Cedeño de Fernández. Jaime David tenía un buen equipo de trabajo y de seguidores, trató de establecer competencia con el liderazgo en un momento determinado, pensando en la posibilidad de una candidatura presidencial. Sin embargo, esto se fue opacando, se fue quedando de lado, pero no deja de ser Jaime David Fernández Mirabal un expresidente de la República, por un lado; segundo, un cabeza de un grupo importante de militantes y dirigentes que lo siguen, y además un miembro del comité político del PLD. La Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández sigue también meneándose, moviéndose, haciendo opinión pública, participando en temas del debate cotidiano nacional. Entraron ahora de lleno en el tema del fideicomiso de Punta Catalina, hablan de los precios, hablan recurrentemente de la fortaleza de ganar nuevos adherentes para su partido. Y eso marca que la oposición tiene la visión puesta ya en el 2024, que es la consulta próxima que vamos a tener los dominicanos: en febrero las municipales y en mayo del 2024 las presidenciales y congresuales. Pero ya desde que arranque el año próximo comienzan los preparativos para las convenciones, ya con los precandidatos corriendo a lo largo de este mismo año. Pero también nos vamos al PRM, que es el partido de gobierno, donde se ha suscitado una lucha interna con algunos tonos de rispidez en algunos momentos por las posiciones de dirección del partido. El partido fijó para este domingo, día 30 de enero, una convención para la reestructuración, la reforma de los estatutos del partido en una serie de partes. La principal de ellas, que tiene que adaptarlo, tiene que adecuarlo al tema de la reelección o de la repostulación presidencial, porque el partido, el PRM, que es un partido nacido del PRD, tiene una suerte de prohibición de la repostulación presidencial.
Pero la Constitución de la República establece 2 periodos. Entonces, la ley de partidos ha ordenado, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, han ordenado a los partidos readecuar sus estatutos a lo que establece la ley de partidos que se votó en el 19 y a lo que establece la ley de régimen electoral. Pero ahí no queda la cosa, eso se ve muy bien. El tema está en la presidencia y la secretaría general del partido, pero principalmente en la presidencia del partido. Hay 3 candidatos. Ignacio Paliza, que es el presidente, para mantenerse en la posición. Eddie Olivares, ex juez de la Junta Central Electoral, miembro importante del PRM, vocero de Hipólito Mejía en su momento político. Y Guido Gómez Mazara, que ha hecho causa común con el PRM después de sus luchas por conquistar la presidencia del PRD y desplazar a Miguel Vargas Maldonado y su grupo de la dirigencia de ese partido. Guido Gómez Mazara está con pintura de guerra, haciendo una campaña, la más intensa campaña pública en favor de su candidatura a la presidencia del partido, sobre la base de su representación de las masas del partido, de la militancia baja del partido, de que deben ser colocados en los empleos, de que la votación debe ser una votación abierta y que todo el mundo vote por quien considere que debe ser el presidente. Hay otro grupo que no está de acuerdo o está en desacuerdo con eso, no está de acuerdo con eso porque tiene la línea de que la escogencia debe ser en una asamblea, en la convención directamente la propuesta y escoger ahí a las nuevas autoridades y o a través de encuestas de otros mecanismos. Hay otra tercera fuerza que dice que cual que sea la fórmula debe hacerse porque hay que escoger a los candidatos. Eddie Olivares en un momento determinado pareció tener la mayor popularidad para asumir la presidencia del partido, apoyado por el grupo de Hipólito Mejía, no mal visto por el grupo de Luis Abinader, aunque tiene a su candidato, que es Ignacio Paliza, para continuar. Y después de él se citaba a Guido Gómez Mazara y a Paliza, muy cercanos, uno con unos puntos arriba, otro con unos puntos abajo. Un grupo de dirigentes, mucha gente entiende que buidos, patrocinados por el grupo de Gómez Mazara, presentó ante el Tribunal Superior Electoral una medida cautelar de urgencia para que la convención no se diera este domingo y no se permitiera que ahí fueran elegidas las autoridades del partido. El Tribunal Superior Electoral rechazó, lo dio por inadmisible, porque se apoya en que realmente la petición estuvo mal instrumentada porque no se puso en causa al partido, sino a José Ignacio Paliza como presidente del partido. Y ellos, dice el Tribunal Superior Electoral, que debió ponerse en causa al partido como ente, que es quien celebra la convención, no José Ignacio Paliza, que es su presidente. No es una cosa que él es que lo va a hacer, sino es el partido. Sobre este argumento declaró inadmisible. Entonces estos días han sido muy ríspidos en las publicaciones, en las notas, en las cosas, pero el PRM continúa hacia adelante en la celebración de su convención. Pero conjuntamente con esto está el hecho de que doña Milagros Ortiz Bosch puso y reiteró su posición en discusión dentro del PRM y hacia la comunidad política nacional. El hecho de que se variara, todo tiene que ser constitucional porque está establecido en la Constitución,
de que ella es partidaria de que se elimine o se modifique, se reconsidere el tema del 50% más un voto para ganar en primera vuelta las elecciones presidenciales. Esto fue una idea de Peña Gómez. Cuando hubo el tranque electoral que se convirtió en una amenaza de crisis política en el 1994 a propósito de esas elecciones que Balaguer resultó ganador y Peña Gómez reclamó un fraude y que el ganador era él. Cuando se hizo el acuerdo de que Balaguer solamente iba a estar entonces 2 años, iba a renunciar a la presidencia, entonces 2 años más se harían elecciones en el 1996. Se hizo previamente, había que hacer una reforma constitucional y se establecieron en esa reforma el principio de la no reelección, varias cosas. Entre ellos, que para ganar la presidencia en una primera vuelta, o sea, se estableció el sistema de doble vuelta de bailoteo, que para ganar las elecciones el candidato debía tener el 50% de la votación emitida más un voto. Recuerden que Hipólito Mejía sacó 49.8%, no llegó al 50 más 1, pero los dos partidos que quedaron en segundo y tercer lugar, muy pegados uno de otro, el PLD con Danilo Medina en esa ocasión como candidato presidencial en el 2000 y Joaquín Balaguer como candidato del Partido Reformista, quedaron muy cerca con 25 puntos casi cada uno. Decidieron no ir a una segunda ronda, se apartaron y como no había nadie que fuera a una segunda ronda, se le otorgaba la ganancia a Hipólito Mejía, que sacó 49.8 en piquera de sacar 50 más un voto. Pues fue una decisión de los dos partidos que dijeron, a petición de Balaguer, que no valía la pena someter al país a una segunda ronda, que no era necesario. Ya el país había tenido una segunda ronda en las elecciones de 1996, cuando ninguno de los ganadores obtuvo la mitad más uno. Entonces fue aquella unión del Partido Reformista y el PLD que llevaron entonces a Leonel Fernández como candidato presidencial en la segunda ronda y se alza con la victoria en esas elecciones para gobernar 1996-2000. Pues doña Milagro ha puesto esto en discusión y se han soltado los demonios. Mucha gente ha dicho, desde la oposición han dicho, que eso es porque el PRM no se vislumbra con una mayoría del 50 más 1 y quiere bajar el porcentaje para tratar de alzarse con el poder con una mayoría simple o con el 40%, como se ha dicho que podría ser esa mayoría. En varios países donde se establece la doble vuelta, se ha optado por reducir a un 40% más un voto la mayoría posible para ganar las elecciones en primera vuelta, cuando el que llegue a los 40% tenga 10 puntos por encima del que quede en segundo lugar. O sea, que el que le sigue tenga de 30% hacia abajo. Si no es así, tiene que haber una segunda vuelta. En el mismo PRM, esto ha causado ciertos disgustos, porque estaría entrando directamente una posible reforma constitucional en el tema eleccionario. Y ya el presidente Luis Abinader ha dicho reiteradamente, lo acaba de decir ahora en una de las conferencias de prensa en Fitur, que él no apoyaría y no es partidario y que el partido no está de acuerdo con que haya ninguna reforma constitucional. En este caso él habla de que toque el tema de la reelección. Él tiene derecho a una repostulación para un segundo periodo. Estamos hablando de buscar un tercer periodo, un cuarto periodo, dejar eso abierto como era cuando la Constitución de Balaguer de 1996 hasta la del 1994, cuando se cambió estos aspectos y se prohibió la reelección y después hubo otra cuestión y después Hipólito la cambió también para reelegirse y se metió Leonel. Después Danilo hizo lo propio para buscar un tercer periodo en el 16, en el 19. Ustedes saben todo lo que pasó.
todo lo que pasó. Pues esto ha causado resquemor que no ha provocado confrontaciones, pero sí que ha trazado líneas indicando, señores, no nos metamos en este problema de reforma constitucional con el tema político, porque se ha hablado de una reforma constitucional. Lo habló el presidente Luis Abinader en el sentido de establecer un mecanismo de que el Procurador General de la República no sea designado por el Poder Ejecutivo para que no sea una dependencia de ese poder del Estado, sino que tenga un grado de independencia mayor del que podía tener como ente, como se ha demostrado ahora que tiene un grado de independencia muy amplio. O sea, que no necesariamente tiene que haber una reforma, pero se quiere consignar en este sentido esto de que no sea nombrado por el Poder Ejecutivo. Bien, pero si se mete en el tema electoral, en el tema político, podrían entonces surgir voces, no, pues vamos a hacer tal cosa, y ahí podrían contaminarse y podríamos entrar en el terreno político, que no es lo que quiere precisamente Luis Abinader y mucha de su gente de su entorno. Entonces, esta posición de Milagros Ortiz Bosch, que dice que no es una posición del partido, pero que ella reitera que ella es partidaria de que eso se modifique, ha sido un tema electoral interesante, un tema electoral trascendente, que ha movido a discusiones, que ha movido a suspicacias, que ha movido a un escarceo dentro de esta vida política que ya va tomando rumbo, como decía anteriormente, hacia los comicios del 2024. Eso es así, señores. Y el tercer tema que quería tratar con ustedes es el tema del fideicomiso. El escarceo ha seguido. Hay ya posiciones oficiales. El Palacio Nacional publicó un comunicado donde establece cuáles son los alcances del fideicomiso, cuál es el propósito del fideicomiso, en qué está basado legalmente el fideicomiso de Punta Catalina, estamos hablando, porque ahí persisten las divergencias de personas que dicen que el fideicomiso lo que pretende, lo que está considerado que pretende, o sea, posiblemente podría ser quizás, yo pienso que, entregar la Punta Catalina al sector privado. Hay otros que piensan que se está enajenando los bienes del Estado. Hay otros que piensan que se va a establecer unos controles muy rígidos con esto de el comité técnico, que ya fue nombrado por decreto, que no se cumplieron algunos procedimientos, que si se leyó o no se leyó el texto en la Cámara de Diputados, que está en el Senado ahora, una serie de cosas. Y esto ha abierto un escarceo en el plano financiero, donde las cosas están claras, porque el financiamiento, el fideicomiso, que es un sistema de financiamiento, es aplicable y se aplica en el país desde el 2011 oficialmente, cuando se dictó una ley en ese sentido. Que si no está dictada especialmente para el sector público, pero no deja de estarlo porque el reglamento habla también de que el sector público podía participar y ya hay varios fideicomisos del sector público. O sea, en la parte financiera no hay discusión de las virtudes de un fideicomiso. En la parte política y en la parte jurídica hay algunos puritos y algunas divergencias que debían quedarse finalmente debatidas y explicadas y dilucidadas en este sentido. Y ojalá que sea así. Ojalá que sea así. En este sentido, mi artículo de esta semana en el Listín Diario, se llama igual que esta columna, Oye País, trata el tema. Y lo titulé Ante el escarceo. Lo comparto con ustedes a continuación. Quizás algunas fallas en los procedimientos sea la causa real del escarceo que se ha armado por el fideicomiso de las plantas de Punta Catalina. Pero oyendo los expertos independientes, jurídicos y financieros, evidentemente concluyo en que no hay irregularidades, falta de transparencia y menos un propósito de enajenar ese bien del Estado en favor de terceros, como han planteado algunos. El dominicano común,
ha aprendido en estos días lo que es y significa la figura financiera denominada fideicomiso, un modelo que se repite en los últimos tiempos en los carteles que anuncian la generalidad de proyectos de construcción, por ejemplo, en los que los bancos financistas de la obra garantizan el blindaje de los recursos, de la inversión de los beneficiarios, comprador, constructor, prestador, ya que los fideicomisos han demostrado que son un mecanismo eficiente, legal, transparente. En el caso de las plantas de Punta Catalina, el gobierno, en voz del propio presidente Luis Abinader, ha garantizado que esa empresa no se vende ni se privatiza y que ese fideicomiso se ha armado como una garantía de su permanencia como patrimonio, presente y futuro del pueblo dominicano, mostrando una coherencia entre lo que plantea y hace. Creo sí que el escarceo que se ha armado obedece a que el fideicomiso no fue lo suficientemente socializado, explicado, garantizado en su claridad, pero también hubo falla en la prisa, más que en el propósito de engaño, de la sanción del contrato por los diputados. Los senadores ahora pueden y deben, pues, dejar claro todo lo que es y significa el fideicomiso de Punta Catalina. El Ministerio de Salud Pública comunicó este jueves a través del boletín 679 que el país ya tiene 61.912 menores de 20 años que se han contagiado de SARS-CoV-2, mientras que las mujeres en estado de embarazo afectadas por el coronavirus suman a la fecha 1.818 y los trabajadores de la salud 2.260. En este reporte se detectaron casos de 2.929 nuevos positivos de la enfermedad, tras procesar 23.712 muestras y notifican 2 defunciones en las últimas 24 horas. El programa Mi País Seguro, la estrategia de seguridad ciudadana del gobierno dominicano, fue extendida a Barahona, así como a un municipio de Pedernales, durante un acto encabezado por el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez. Un comunicado indicó que el programa comenzó con la incorporación de más de 200 agentes policiales, 11 camionetas, 15 motocicletas, 2 unidades tácticas, apoyo de 2 camiones cárcel y 10 patrullas a pie distribuidas en los principales sectores de Baitoita, La Delicia, Pueblo Nuevo, zona comercial en Barahona, así como en el municipio de Oviedo de la provincia Pedernales. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana fijó su posición frente al contrato de fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, advirtiendo que el fideicomiso que reposa en el Senado relacionado con la Central Eléctrica Punta Catalina debe ser retirado por el Poder Ejecutivo para realizar las modificaciones necesarias para que sea una pieza que ponga por encima de todo el interés del pueblo dominicano. Así afirmaron que si bien es cierto, aunque el fideicomiso está permitido y regulado por la Ley 189-11 de manera pública, no se encuentra entre las figuras previstas. Los jueces del Tribunal Superior Electoral declararon inadmisible el recurso de amparo preventivo de urgencia que fue sometido por un grupo de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, PRM, en contra del presidente de esa organización, José Ignacio Paliza, para que suspenda la convención pautada para el domingo 30 de enero. La decisión obedece a que los dirigentes firmantes del amparo, Antonio Rafael Durán Almonte, Miguel Ángel Severino Rodríguez, Andrés Cervantes Díaz y Milton Ramón Olivo Peña, realizaron la solicitud en contra del presidente del PRM y no en contra del partido como era lo debido. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Por continuar con nosotros aquí en Oye País. Esta semana el gobierno, a través de su director de comunicaciones y estrategia, Homero Figueroa, emitió una declaración que me parece importante, porque indicó que el gobierno, reitera que el gobierno dominicano es respetuoso del ejercicio de libertad de información, de libertad de prensa, de libertad de opinión en República Dominicana y que no se mete en acciones de censura. Podría contestar una situación que se presente, pero no buscar censura. Y esto a propósito de que en esta semana se denunció que la doctora Yulisa Espaillat había sido objeto de que su cuenta de Twitter fuera sacada de servicio y afectada también su cuenta de Facebook, me parece. Por la cuenta de Twitter fuera sacada porque habría una petición en ese sentido por violaciones y tal cual cosa. Y se establecía que eso se podría deber a que la doctora Yulisa Espaillat había hecho cuestionamientos sobre qué había pasado con el tema de las vacunas AstraZeneca que fueron compradas por el gobierno, que no han sido entregadas en su gran mayoría, que qué ha pasado con ese contrato, con lo que se pagó, con lo que se adelantó, que cuál es la situación, y que por ese cuestionamiento su cuenta de Twitter, porque ella lo hizo por Twitter, había sido sacada del aire. Miren, señores, en República Dominicana no ha habido, desde que se restableció el sistema democrático después de la Guerra Civil, en 1966, una política de Estado de censura a la libertad de prensa y libertad de información en República Dominicana. No lo hay. Han pasado diferentes gobiernos de diferentes partidos y no hay una acción. Pasó Balaguer, pasó el PRD, pasó el PLD, pasó ahora el PRM. No hay una política de censura. Han habido escarceos, han habido situaciones, han habido enfrentamientos, pero no hay una política de Estado en ese sentido. Y esto lo reconocen los principales periodistas de República Dominicana, que en algún momento incluso han tenido confrontación con el gobierno y han sido reprimidos, y que si le han quitado un anuncio y esto y aquello. Pero han sucedido situaciones coyunturales, no hay una política trazada. El que hace esto pasa esto, esto es así. No hay una política de Estado en ese sentido, de censura. No la hay. Y eso es bueno saberlo. Yo, que soy un miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa, la principal entidad en el continente que lucha en favor del ejercicio de libertad de prensa. Yo fui vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa, que es el órgano central de la CIP, durante muchos años, y él encargado de hacer el informe de República Dominicana para presentarlo en las reuniones anuales y semestrales de la CIP. La República Dominicana es reconocida por la CIP y por otras organizaciones como la Organización Mundial de Periódicos, por ejemplo. La misma Reporteros Sin Fronteras. Es reconocida la República Dominicana como una nación donde se respeta el ejercicio de la libertad de prensa, donde hay situaciones y se han producido situaciones y se han denunciado situaciones,
pero no hay un estado de persecución del Estado, de la autoridad, contra el ejercicio periodístico, contra el ejercicio de libertad de expresión. Y yo creo que fue muy justo lo que hizo el director de prensa de la presidencia en llamar la atención de que esto no ocurrió y que el gobierno no fue quien decidió pedir o sacar del aire el tuit de la señora, de la doctora Yulisa Espaillat. Es bueno que esto se haya aclarado. Y yo lo digo porque yo he sido un periodista en ejercicio por 53 años ininterrumpidos. Incluso sufrí los rigores de la odiosa ocupación que hizo el gobierno en el 2003, cuando ocupó el Grupo Listín. Ocupó el Grupo Listín por una situación que ellos entendían que procedía dentro del marco de el tema de Baninter, pero que nosotros entendíamos que no procedía, echamos el pleito y denunciamos al gobierno y finalmente se devolvió el periódico a sus propietarios legítimos. Pero no había una acción de persecución de Estado como norma política del Estado. Fue un hecho contra ese grupo específicamente, una grosería del gobierno que le salió mal, pero no estaba establecido dentro de un marco de política de represión contra la libertad de expresión o la libertad de prensa en República Dominicana. Y esto hay que reconocerlo. Precisamente, mire, sobre el tema de las censuras, el programa de Moisés Naín de esta semana, y mira qué bueno para traerlo y ponerlo en contexto, publicó un reportaje sobre los fake news y establece que, por ejemplo, plataformas importantes mundiales como Facebook e Instagram sacan hasta un 80% de las noticias consideradas como noticias falsas o perjudiciales, las sacan del aire de sus plataformas, pero un 80% de las noticias que se publican en inglés, en Estados Unidos, en Inglaterra, en muchísimos otros sitios, pero las noticias que se publican en español, con esas mismas características, apenas un 30% son sacadas del aire, que son visiblemente fake news, que son mentiras, que son falacias, que son calumnias, que son desinformación. Y dentro de los reglamentos de las plataformas, de las diferentes plataformas de información, se establece que tienen el privilegio, vamos a decir, que tienen la potestad de sacar cualquier cuenta o información cuando lo consideren de esa naturaleza. Al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le sacaron Twitter y Facebook, lo sacaron del aire por las cosas que decía por ahí y por como ellos consideraron en un momento que estaba incitando acciones de violencia y de confrontación en el mundo social de los Estados Unidos, hasta que ella toma del Capitolio. Entonces, ese reportaje de Moisés Naín plantea muy bien esta situación de Facebook, Instagram y otras plataformas con los fake news. Lo comparto con ustedes a continuación. En 2020, la compañía Facebook, que recientemente fue renombrada Meta, invirtió 2.800.000 horas etiquetando o eliminando noticias falsas que circulaban en sus plataformas en los Estados Unidos. Eso es equivalente a pasar 319 años luchando contra la mentira en Internet. Recientemente, gigantes tecnológicos como YouTube y Twitter han destinado amplios recursos a esfuerzos contra la desinformación. En 2021, por ejemplo, Google anunció una inversión de $30 millones para apoyar, entre otros proyectos, iniciativas educativas sobre el contenido falso. Sin embargo, esta batalla no se libra de igual manera en todos los idiomas y en todas las plataformas. Consideremos Instagram y Facebook, que forman parte de la empresa Meta y son de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial.
La organización sin fines de lucro Avaaz encontró que en 2020, en Estados Unidos, estas plataformas eliminaron cerca del 80% de las noticias falsas en inglés, pero solo un 30% de este contenido en español. En 2021, identificaron tendencias similares. Fadi Kurán, el director de campañas de Avaaz, nos cuenta más al respecto. In an example that spoke about un caso que hablaba sobre la supuesta amenaza de las vacunas contra la COVID-19 se hizo viral en Instagram. Decía que las vacunas causaban daño a tu cuerpo y que tras recibir la dosis tu brazo se volvía magnético. Y encontramos que solo un 1% de este tipo de publicaciones en español fueron eliminadas de Instagram, mientras que cuando se trataba de estas mismas publicaciones en inglés, la compañía sí tomó acción contra un 45% de ellas. It took action against 45%. Esto quiere decir que las noticias falsas en español encuentran menos barreras para llegar a las pantallas de los hispanoparlantes, quienes cabe destacar son ávidos usuarios de las redes sociales. De acuerdo con un reporte de la consultora Nielsen, en 2020 los latinos se mostraron un 57% más propensos a utilizar las redes sociales como su principal fuente de información sobre la pandemia, en comparación con otras etnias en los Estados Unidos. Y el estudio de Avaaz encontró que en muchas comunidades hispanas, donde se registraron altos índices de consumo de noticias falsas, también se registró mayor propagación del coronavirus. Esta inconsistencia en la lucha contra la desinformación parece ir más allá de la nación norteamericana. Desde hace un tiempo se han hecho denuncias en la India sobre la presunta incapacidad de Facebook para identificar contenido falso o con discursiva de odio en las lenguas hindi y bengali, dos de las más habladas en el país. Diversos grupos locales han atribuido el auge de la violencia contra las minorías musulmanas en la India a la circulación de este contenido nocivo. Y las filtraciones hechas por la ex empleada de Facebook, Frances Haugen, en octubre de 2021, revelaron que la empresa ha estado al tanto de esta situación desde al menos 2019. Haugen además asegura que del presupuesto destinado a combatir la desinformación, Facebook gasta un 87% únicamente en Estados Unidos, a pesar de que solo un 10% de sus usuarios están en ese país. Y es que cada vez que Facebook o Meta se expande a una región en la que se habla un idioma particular, debe destinar los mismos recursos o más para establecer medidas contra la desinformación, incluso si el número de usuarios que hablan este idioma es menor. Así, según Haugen, la disyuntiva de proteger a todo el mundo por igual se reduce a un tema de rentabilidad. Sí, en los documentos que filtré están identificados muchos problemas, pero también hay muchas soluciones, y la razón por la cual Facebook ha optado por no emplearlas es que cada una de ellas les quita una porción de sus ganancias. Por su parte, el dueño de Meta, Mark Zuckerberg, ha desmentido en más de una ocasión las acusaciones de priorizar las ganancias por encima del bienestar de sus usuarios. Pero para organizaciones como Avaaz, estas afirmaciones deben ir acompañadas de soluciones permanentes y robustas, como cambiar el algoritmo para que no organice el contenido que ven los usuarios en función de viralidad. El conocimiento nos ayuda a decidir cómo vivimos nuestras vidas y si ciertos individuos reciben información tóxica, mientras que otros reciben información más útil y verdadera. Eso crea desigualdad. Facebook se vuelve un lugar en el que ciertos grupos privilegiados, en este caso los angloparlantes, obtienen información que les permite vivir vidas más saludables, mientras que otras comunidades, como las hispanohablantes, obtienen información que los lleva a vivir vidas poco saludables. Es por ello que una coalición de grupos cívicos lanzó la campaña Ya Basta Facebook, mediante la cual exigen poner fin a lo que determinan como políticas discriminatorias contra los latinos. Y mientras siga proliferando la mentira en las redes sociales, ciudadanos en todo el mundo seguirán ejerciendo presión para provocar un cambio. De la tarde, Plural,
Plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Estados Unidos le ha dicho a Vladimir Putin, tengan cuidado hasta dónde se van. En el caso de Ucrania, sigue con mucha atención allá. Y Putin ha dicho, Blinken dijo que hay riesgo de que le pongan sanciones económicas a Putin, pero no ha hablado de intervención militar. Mientras tanto, Putin dice que si lo tocan, como decía Peña Gómez, va a haber problemas. Que si la OTAN sigue presionando a las puertas de Ucrania, que si hay una acción de tipo militar contra en el tema de Ucrania, va a haber un conflicto, va a haber un problema. Esas tensiones continúan al rojo vivo en esta parte del mundo. Con este tema presentamos las internacionales desde la redacción central de Oye País. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, advirtió al ministro de Exteriores chino, Wang Yi, que una agresión de Rusia contra Ucrania amenazaba la seguridad y la economía global. El secretario Blinken subrayó los riesgos económicos y de seguridad global que suponen una mayor agresión de Rusia contra Ucrania y convino que la desescalada y la diplomacia son la manera responsable de proceder, manifestó Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, tras una llamada entre ambos dirigentes diplomáticos. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleba, aseguró este jueves que la prioridad es que Rusia fracase en su plan de desestabilizar su país, pero que no descarta ningún otro escenario, incluido un conflicto bélico. China advirtió hoy a Estados Unidos que para resolver el conflicto en Ucrania se deben respetar las legítimas preocupaciones de Rusia, al tiempo que pidió calma y contención a todas las partes para evitar mayores tensiones. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, se reunió con los 10 senadores cuyo periodo electivo no ha concluido para debatir sobre la reforma a la Constitución y la posterior celebración de elecciones generales en medio de una grave crisis en el país. Antes del verano, Haití tendrá una nueva constitución. Haremos todo lo posible para que antes del verano tengamos una constitución que nos permita celebrar elecciones, prometió el jefe de gobierno tras el encuentro con los legisladores miembros de un parlamento cerrado. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.